Una realidad que usted y yo enfrentamos eh, con el paso del tiempo, y de hecho hasta tiene que ver con la edad, es que perdemos la capacidad de asombrarnos, perdemos la capacidad de, de sorprendernos. Un artículo publicado en Internet por una universidad expuso que la capacidad humana de sorprenderse o asombrarse disminuye a medida que el cerebro se desarrolla, puesto que los estímulos inusuales cada vez pueden clasificarse más rápidamente. Entonces, cuando tú vas creciendo, ves algo que no es usual, algo a lo que no estás acostumbrado, algo a lo que se supone que tú deberías responder con asombro, pero ha pasado tanto el tiempo que ya fácil lo clasificas y lo pones en un lugar no tan emocionante, digamos, ¿no? El artículo sigue diciendo, las cosas o incentivos que sorprenden, las reacciones a lo inesperado, pasan progresivamente con menos tiempo entre importantes a poco interesantes y luego significativamente menos sorprendentes. Esas cosas a las que tú antes le dabas importancia, esas cosas a las que capturaban tu atención, esas cosas que movían tus emociones, ya no son importantes, pasan a ser poco interesantes y luego ya ni siquiera nos sorprenden. Continúa el artículo, un hecho que según manifiesta este artículo explica por qué mientras que para los niños el mundo está lleno de sorpresas, los adultos son más difíciles de sorprender. Y eso es una realidad. Usted no tiene nada más que ir con sus hijos a una de las tiendas que hoy están adornadas con Navidad y el niño de 5, 6, 7 años ve un árbol grandotote y ¿qué dice? ¡Mira el árbol! Y usted, sí, es un árbol, ¿verdad? Sí. Y yo pensaba en una ilustración muy sencilla, mis ilustraciones son muy sencillas, son muy cotidianas, usted sabe eso y bueno, ¿verdad? Algunos de ustedes saben que yo tengo gallinas y compré unas gallinas hace unos 4 o 5 años y lo que yo esperaba es que esas gallinas pusieran huevos, ¿verdad? Pues para eso son, ¿sí? Y si no comen huevos, pues pasan al caldo, ¿verdad? Pero se usan de una manera u otra. Entonces, tuvimos el primer grupo de gallinas que por un asunto las perdimos, se murieron, lo que sea. Y después compré otras. Las gallinas iban creciendo y yo esperaba que llegara el momento de que pusieran un huevo y entonces yo llegué al momento en que estaba el huevo ahí. Entonces me acerco y digo, mira el huevo, y le hablo a Mateo. Mateo ya había visto a las gallinas poner huevos anteriormente, pero cuando vio eso, parecía que era la primera vez que lo miraba. Se pone el gallino y dice, ¡un huevo! Así como si fuera el huevo de la gallina de oro. ¿Sí? Si hubiera sido eso, yo fuera el que hubiera gritado así. Y su cara de sorpresa me quedó tan grabada y yo recuerdo en ese momento, pues ya lo habías visto antes. ¿Qué estaba pasando conmigo? Yo estaba perdiendo la capacidad de asombro. Después de eso fui a la casa, agarré la computadora e investigué el proceso de formación de un huevo de la gallina. Y es sorprendente, es sorprendente. Y esa es una realidad en su vida y en mi vida. Tristemente me temo que esto no solo sucede en nuestro desarrollo físico, psicológico, emocional o en nuestra estructura como seres humanos. Sucede también en nuestra vida como cristianos. ¿Por qué? Porque conocimos a Jesús, nos emocionamos, vinimos a la iglesia, compramos una Biblia de estudio, nos gozamos en el perdón recibido, pero con el paso del tiempo, por lo que sea, pruebas, circunstancias, dificultades, poco a poco perdemos el asombro. A tal grado que cuando llega el domingo no nos asombramos del hecho de poder venir a congregarnos y decimos, es un domingo más, vamos a la iglesia. ¿No te asombra estar en la iglesia? ¿No te asombra pertenecer al cuerpo de Cristo? Llegamos a esta época navideña con todo lo que implica y si no guardamos nuestro corazón, olvidamos que estamos recordando el hecho de que Dios se hizo hombre y eso no es cualquier cosa. ¿Cómo podemos mantener viva nuestra capacidad de asombro? ¿Cómo podemos permanecer con nuestros ojos abiertos de emoción ante la realidad de quién es Cristo y quiénes somos en Él? Que como mi hijo Mateo decía en algo tan cotidiano, un huevo, yo puedo decir, se acerca Navidad, Cristo se hizo hombre. En el pasaje que leímos encontramos un relato que es por demás asombroso.
Y yo estoy seguro que usted ya ha leído esto antes. Sí, lo leímos, ha pasado el tiempo, hemos visto representaciones teatrales de esto, que llegamos al punto en que lo vemos y decimos, sí, es diciembre, van a predicar de Lucas 1 y de Mateo 1, porque perdimos la capacidad de asombrarnos. Y yo quiero en esta mañana que nos asombremos con este pasaje, donde Dios usa a una jovencita, Dios usa a una señorita, Dios usa a una muchachita que los que saben dicen que probablemente tenía entre 15 y 17 años para mostrar grandes cosas que Dios está haciendo en medio de la debilidad. Porque usted tiene que ver también la estructura intencional que Lucas utiliza para narrar la historia de María. En el capítulo 1 encontramos primeramente la historia de Zacarías. Zacarías, un sacerdote que está sirviendo en el templo, que está en la capital, que está en Jerusalén, y no solamente eso, que está entrando al lugar donde se ofrece el incienso, que le tocó por suerte y seguramente les tocaba nada más una vez en toda su vida, y que tiene esta manifestación también de un ser angelical que se presenta ante él, que vamos a ver que es el mismo Gabriel que se presenta a María, que recibe el anuncio de que va a tener un hijo y reacciona con incredulidad. Y por el otro lado, Lucas nos narra la historia de una mujercita que vive en una ciudad despreciada, que recibe el mismo anuncio y responde con fe. Y Lucas está contrastando esta realidad entre cómo responde el que se supone que debería responder con fe y esta mujer sencilla. Tienes a Zacarías, hombre, María, mujer, que en ese tiempo eran menospreciadas. Tienes a Zacarías, un sacerdote, sirviendo en el templo. Tienes a María, una jovencita en Nazaret, en su casa. Tienes a Zacarías, un sacerdote en Jerusalén, y María viviendo en una ciudad rural donde la gente era despreciada. Reciben el mismo mensaje y responden diferente. Lucas nos está enseñando el propósito de ese evangelio al recordarnos que Cristo viene a aquellos que por los otros son marginados. Y la diferencia entre la respuesta de Zacarías y la respuesta de María se ve en lo que vamos a ver en este pasaje. Cuando el ángel le dice a Zacarías, vas a tener un hijo, Zacarías dice, ¿y en qué conoceré esto? Cuando le dice el ángel a María que ella va a engendrar por obra del Espíritu Santo, ella pregunta, ¿cómo será esto? Hay una gran diferencia entre esas preguntas. Zacarías está dudando, si ya estoy viejito, y mi esposa también es estéril. ¿Quién debería conocer la historia de Abraham? Zacarías, ¿no? Y luego llega con María y le dice, ¿cómo será esto? María no está dudando del poder de Dios, nada más quiere saber cómo. Es una gran diferencia en la respuesta entre uno y otro. Y Dios usa a María para sorprendernos. Y yo quiero que nos sorprendamos tú y yo en esta mañana. María responde en primer lugar con una fe sencilla que confía, una fe sencilla que confía. Vamos a ver algunas cosas aquí en todo este pasaje que está lleno de detalles que deben sorprendernos y que no debemos pasar por alto. Yo te ruego que cuando leas esto no vayas y digas, ay, sí, mira, un huevo. Nota lo que dice el versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios. Y esto de por sí ya es sorprendente. Nota el mensajero divino. El ángel Gabriel, que significa hombre fuerte de Dios. Tú y yo podemos pasar esto de soslayo y decir, bueno, pues aquí se le apareció una criatura a María, pero este ángel Gabriel aparece por lo menos 2 o 3 veces más en la Biblia, en Daniel capítulo 8:16 y en Daniel 9:21, y también vemos que aparece ahí en Lucas capítulo 1 en los versículos anteriores, y por la descripción o por lo menos por la función que está ejerciendo Gabriel en Daniel capítulo 8 y capítulo 9 nos dice que no era una cosa débil. Gabriel no es un angelito cachetón con un arpa, no es eso. Es un ser angelical poderoso que fue enviado por Dios con un mensaje divino. ¿Y cuál es la imagen que tú y yo regularmente tenemos en nuestras cantatas navideñas y en las pastorelas y todo eso cuando te presentan un angelito?
Tú ves al niñito tierno con sus alitas y su cosita aquí en la cosa. Yo no sé cómo era Gabriel, la Biblia no lo describe, pero te aseguro que tenía una presencia imponente. Y eso es algo por lo cual tú y yo deberíamos sorprendernos. Un ángel enviado por Dios. Y esto es todavía más sorprendente. Nota quién está tomando la iniciativa de mandarle este mensaje, de mandar esta anunciación a esta señorita. Gabriel no actuó por sí mismo, ¿verdad? Gabriel no estaba allá en el cielo. ¿Qué hago? Y dejo voy a Nazaret a ver qué le digo a la hermana que está ahí. No, el ángel fue enviado por Dios. Es iniciativa divina traer el mensaje hacia María y hacia el ser humano en toda la extensión de la palabra. Ahora, no sé si también te sorprende la ciudad a la que viene. La ciudad a la que viene, dice, en el 6º mes el ángel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Si tú quieres tener un mensaje divino, si tú quieres enviar a alguien desde el trono celestial, ¿a dónde le enviarías? Ya vimos que lo envió a Jerusalén, a un sacerdote, y el sacerdote no creyó. Ahora, ¿a dónde envía el ángel? Lo envía a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Qué interesante, cuando Dios envía a su mensajero a anunciar la encarnación, lo hace a una ciudad bastante insignificante. ¿Por qué decimos eso? Porque los habitantes de Nazaret no eran ricos ni tenían una posición acomodada. Nazaret no era destino. Nazaret no era pueblo mágico ni nada que se le pareciera. No era destino turístico. Es como cuando si alguien viene aquí a Monterrey y dices, ¿a dónde vamos a ir hoy? ¿A dónde lo quieres llevar inmediatamente? Pues lo quiere llevar a Monterrey, a San Pedro, ¿verdad? Sí, ustedes me entienden, ¿verdad? Sí. Dije, bueno, pues si quieres déjate, llevo aquí al Carmen, no, nadie viene de allá, ¿verdad? Sí. A lo que me refiero es que Nazaret no es destino. Es como cuando me dice mi hermano, vamos a Piedras, y le digo, ¿a qué vas allá? Nomás está el río Bravo ahí, es todo. ¿Sí? O sea, no era un lugar a donde tú quisieras ir de visita, mucho menos por la reputación que tenían los habitantes de Nazaret. Se tenía en baja estima al lugar y a la gente. ¿Ustedes se acuerdan cuando llegan con Natanael y le dicen, encontramos a Jesús de Nazaret? ¿Qué dijo Natanael? ¿De Nazaret qué? ¿Va a salir algo bueno? O sea, ¿en serio? ¿De ahí? ¿De esa ciudad sucha? ¿Me estás diciendo que viene el profeta de Dios, el Mesías? No te creo. Así era la reputación de Nazaret. ¿No te sorprende que ahí Dios envió un ángel? Donde aparentemente no había posibilidades. Y la envía a una virgen. ¿Qué estaba haciendo María ese día? No tengo idea. Lucas no narra. Lucas dice que él hizo una investigación y solamente detalla escribe los detalles que fueron necesarios e inspirados, pero seguramente esta señorita estaba haciendo las cosas que cotidianamente se hacen en la casa. No estaba en un oficio en el templo, no estaba ofreciendo incienso, no estaba haciendo nada que ver con Zacarías, y viene a esta señorita de la casa de David, que eso ya tiene que empezar a prepararnos hacia dónde nos lleva Jesús para el cumplimiento de las promesas hechas a David, y luego nos habla del carácter. Y el nombre de la Virgen era María. Acá tenías a un sacerdote casado, sí, ya mayor, con su esposa estéril, y aquí tienes a una virgen. ¿Dónde existen más posibilidades de que haya una concepción? ¿Acá? ¿O con la Virgen? Pues acá no. Ya lo vimos con Abraham y Sara hace muchos años. Y a esta mujer, a esta señorita, viene el ángel. Y es importante destacar el carácter de la pureza y la virginidad de María. Un comentarista dice, la importancia del nacimiento virginal no puede subrayarse con exageración. Una visión correcta de la encarnación depende de la verdad del nacimiento de Jesús por medio de una virgen, porque eso nos habla de la naturaleza sin pecado de Cristo. Versículo 28 sigue diciendo, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y esto ya comienza a hablar de lo que Dios va a hacer en la vida de María y cómo María es receptora de gracia. De entrada nota la salutación, salve muy favorecida, y esta frase muy favorecida la veremos un poco más adelante, porque solo vuelve a aparecer una vez más en todo el Nuevo
Testamento le dice, salve muy favorecida, el Señor es contigo. El Señor es contigo. ¿Qué palabras para una señorita de Nazaret en este pueblito abandonado, con unos cuantos años de edad, tener esta visión, esta aparición, este mensajero divino, y que lo que salga del ángel sean palabras como estas: muy favorecida y el Señor es contigo? Y eso también ya nos está preparando el camino hacia quién. ¿Te acuerdas cuando ahí en Mateo se narra esta historia de y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros? Y es lo que le está diciendo Lucas aquí: Dios, el Señor, es contigo. Ahora, nota la evaluación de María, todo esto que está sucediendo. Y si tú ves la narración de Lucas, María siempre tiene un corazón reflexivo. ¿Te acuerdas cuando va al templo? Lo vas a ver más adelante. Y presentan a su hijo, y Ana y Simeón hacen declaraciones acerca de Jesús. Dice que María guardaba estas cosas en su corazón, una mujer con un carácter reflexivo, una señorita que ya expresaba cierta madurez. Y como veremos más adelante, María tiene su mente informada por las Escrituras. Dice, mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Pues por supuesto, ¿no? Imagínate que ella está ahí en su casa cumpliendo con sus responsabilidades cotidianas, y de repente este ser angelical se le aparece así. No es como que, hola, ángel, ¿verdad? Sí, creo que ya me habían hablado de ti en el Antiguo Testamento. No, se turbó, se sorprendió. Y obviamente tuvo temor, porque más adelante el propio ángel le dice, María, no temas. Pero nota que en medio de esto, ella pensaba qué salutación sería esta. Y esta es una fe sencilla que confía y evalúa. María pensaba, otras versiones de la Biblia dicen, María se preguntaba qué salutación sería esto. Y dicen que esta palabra es un término contable que significa hacer cuentas, sopesar, meditar. Es ser intensamente racional. María está viendo, está escuchando y está analizando. Y eso es a lo que tú y yo somos llamados cuando cosas como estas se nos presentan, de tal manera que no perdamos el asombro, porque fácilmente podemos leer esto sin preguntarnos qué y decir, pues si es lo que se espera, es Navidad. No, que Jesús haya nacido, que esta anunciación se haya hecho. No, Dios nos manda a tener una mente que piensa, que analiza, que pregunta, y que las preguntas son válidas. No tengamos miedo de preguntar, no tengamos miedo de cuestionar, no con una duda cínica, sino con una duda o con una pregunta que en realidad busca respuestas. Muchas veces me temo que cuando nuestros jóvenes nos hacen preguntas, lo primero que le decimos, no pregunte, usted nomás crea. No. El ángel no le dice a María, mira, no estés preguntando ni pensando tantas cosas, nomás haz lo que te voy a decir. No. Dios nos manda a tener una mente que analiza, que razona y que responde en fe por la obra de Dios en nosotros. Y esto es por demás, si no para usted, debe ser sorprendente. Ahora, ¿por qué? Note el mensaje que ahora viene a María. Versículo 30 dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y es interesante que son las mismas palabras que el ángel usa con Zacarías. En capítulo 1, versículo 13 dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas. La misma reacción de Zacarías la tuvo María, pero María respondió con fe. Y note el anuncio que viene. María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y esto ya de una vez nos va poniendo en la perspectiva correcta del papel de María en la salvación. María no es alguien que dispensa gracia, es una receptora de gracia. María no es corredentora con Cristo, solo Cristo es redentor, solo Cristo es salvador, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El papel de María sí fue importante, claro que sí, y le reconocemos como tal, pero ella es también una receptora de gracia. Y note lo que dice el versículo 31, note lo asombroso del mensaje. Y ahora concebirás en tu vientre, y ahora concebirás en tu vientre. Y esta palabra ahora está hablando de una concepción que sucedería en ese momento. Y como vamos a ver, así sucedió, o se los anticipo, porque cuando María va y visita a Elizabeth, María ya va embarazada. María ya porta en su cuerpo al Hijo de Dios.
Ahora concebirás en tu vientre. Esto es, en tu vientre es una concepción milagrosa, algo que nunca antes había sucedido. Ahora note el carácter del hijo que María va a concebir. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ya está anticipando lo que este niño que está en su vientre iba a ser. En Mateo capítulo 1, versículo 22, también cuando se le da el nombre a Jesús, dice, llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Está preparando el camino para que entienda que ese niño será el Salvador. Note cómo sigue diciendo el versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Es las mismas palabras, casi textualmente, que le da Jeremías, el ángel a Zacarías respecto a Juan el Bautista. Viene capítulo 1, versículo 14, donde dice, y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Note, porque será grande delante de Dios. Prácticamente las mismas palabras que le dice a María, pero hay una gran diferencia entre Juan el Bautista y Jesús. Versículo 32 dice, este será grande y será llamado ¿qué? Hijo del Altísimo. Y aquí ya nos habla de la naturaleza divina del ser que está siendo engendrado en el cuerpo de María. Pleno Dios y pleno hombre en el útero de una niña de 17 años, tal vez menos, en una ciudad completamente despreciada. Note qué más sigue diciéndole el ángel a María. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Está anticipando que este es el rey mesiánico prometido. Y note la trascendencia de este rey y de este reino. ¿Cómo termina? Versículo 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Estamos hablando de un rey mesiánico eterno. Todo esto, María, todo esto dentro de tu vientre. Y no solamente eso, si leemos esto vemos que está haciendo alusiones a profecías del Antiguo Testamento. Note cuando dice ahí, ahora concebirás y darás a luz un hijo, y esto nos recuerda las palabras que Isaías había profetizado aproximadamente 700 años antes, ahí en Isaías capítulo 7, versículo 14 dice, por tanto el Señor mismo dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emanuel. Ahí en capítulo 9 de Isaías, versículo 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principio sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Estas palabras se están cumpliendo en la anunciación del ángel a María cuando le dice, este es el hijo prometido que estábamos esperando. En esta concepción milagrosa viene Jesús el Salvador, viene el Hijo del Altísimo que es humano y es divino, que es el Rey mesiánico y que reinará eternamente y para siempre. Versículo 34, María expresa una pregunta, pero con fe. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. María no está dudando del poder de Dios, como vamos a ver en su respuesta un poco más adelante, a diferencia de Zacarías que dijo, ¿y en qué será esto? Estás viendo que estoy viejito y mi esposa es estéril. María no dice eso. María dice, ¿cómo? No está dudando del qué. Simplemente está preguntando, ¿cómo va a ser esto posible? Porque no conozco varón. Yo nunca he estado con un hombre. De hecho, en este momento estaba desposada solamente con José. María está preguntando, María expresa esta pregunta, pero también expresa profunda fe en lo que el ángel está diciendo. Y yo creo que la razón por la que María pregunta esto no es nada más por las palabras del ángel, sino porque María tenía una mente informada de las Escrituras. Ella conocía el carácter de Dios y conocía las palabras
de Dios. ¿Cómo sabemos que hay una diferencia muy grande entre lo que hizo Zacarías en su incredulidad y lo que hizo María? Bueno, mira la respuesta que el ángel le da. Dice ahí en capítulo 1, versículo 20, 19, dice, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras. Esa es la evaluación que el ángel hace de Zacarías. Pero nota cómo Elizabeth se refiere a María en versículo 45. Bienaventurada la que creyó. Entonces, la pregunta de Zacarías lleva incredulidad, pero la pregunta de María lleva fe. Está creyendo y confiando en las palabras que está escuchando. Y el ángel entonces le explica cómo será esta concepción milagrosa. Versículo 35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y curiosamente estas palabras también hacen muchas alusiones al Antiguo Testamento. El ángel explica que sería concebido Jesús por obra del Espíritu Santo. Y nota cómo esta idea, ¿no? El Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, recordando aquellos momentos donde la presencia de Dios era manifestada y llenaba el tabernáculo y llenaba el templo. Y ahora esta presencia está viniendo sobre María para encarnarse, el mismo Dios habitando en un cuerpo frágil. Y luego el ángel le da una nota de confianza todavía más a María. Versículo 36, y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella. Y tú decías, pues está bien, pero nota cómo termina el pasaje, la que llamaban estéril. Está reforzando la confianza de María en lo que ella simplemente ya cree. Y por si fuera poco, el ángel todavía trae a María una frase del Antiguo Testamento. Porque no hay nada imposible para Dios. De la misma manera que fue posible, aún con la incredulidad, aún con la duda de Zacarías, que Elizabeth quedara embarazada, tú puedes confiar que por la obra y el poder del Espíritu Santo, tú concebirás al Santo Hijo de Dios. Y esta es una alusión a Génesis 18:14, en un contexto muy similar al de Zacarías y Elizabeth, cuando Abraham y Sara están teniendo la anunciación de que van a tener un hijo después de muchos años, conociendo también la edad de Abraham y la esterilidad de Sara. Dios les dice estas palabras ahí en Génesis capítulo 18. En Génesis 18. Dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Ahora, nota por qué decimos que María tiene una mente informada por las Escrituras, porque cuando el ángel dice esto, entonces viene una respuesta de mucha seguridad. Y ese es nuestro segundo punto, una fe sencilla que obedece. Dijimos, una fe sencilla que confía, todo hasta aquí mostrando la confianza de María en el anuncio del ángel y en el carácter de este santo ser que sería engendrado en ella. Y llegamos al punto número 2, una fe sencilla que obedece. Entonces María dijo, en conclusión a todo lo que el ángel le viene diciendo, María responde lo siguiente. María dice, nada imposible para Dios. Ah, sí, yo conozco esta historia. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella está confiando, ella está obedeciendo y ella está tomando la calidad de sierva para ser portadora del Hijo de Dios. Nota la humildad de María. He aquí, ¿quién? La sierva del Señor. No dijo así, he aquí María, pues ¿a quién más? Si alguien tenían que escoger de Nazaret, ¿a quién sería? No dijo eso. Con humildad ella responde y se presenta como la sierva del Señor. Y María sabía que Dios podía hacer esto porque estoy seguro que María sabía la historia de Abraham y de Sara y de Jacob y de Lea y de Ana, que también oraba por un hijo, y de Manoa y su esposa, los papás de Sansón. Y ella decía, si Dios pudo hacer eso a través de toda la historia, puede hacerlo en mí. Aunque nunca se había visto la concepción de una virgen, María confiaba en que Dios sí podía hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Y ella responde en sumisión y en obediencia.
Ahora, ¿por qué es importante recalcar esto que María está enfrentando aquí o la decisión que está tomando cuando dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra? María está renunciando a todos sus planes. Ya no está pensando ella en los planes de María y de José, ahora está pensando en los planes de ¿quién? En los planes de Dios para ella, porque dice, hágase conmigo conforme a ¿qué? A lo que tú dijiste. Ya no es lo que yo quiero, ya no son mis planes, ya no es lo que yo creo que es mejor para mí. Ángel, me voy a casar. O sea, José anda ahorita ya, fue a vender una mesa, porque es carpintero, y dijo que con esa mesa iba a pagar el buffet para la boda. Y ahora tú vienes a decirme que voy a concebir. ¿Qué le voy a decir? Y si José me deja, lo que efectivamente José, ¿qué quiso? Quiso hacerla, ¿verdad? O sea, ¿sabe el riesgo que está tomando María aquí? Está renunciando a la vida de ensueño casada con su novio José. Pepe, mi tocayo. Está renunciando a sus planes, está renunciando a sus sueños, tal vez está renunciando hasta a su casa, está renunciando a aquellos momentos en que dirían, sí, vamos a crecer y luego vamos a tener hijos y hacer la vida normal. Cancelar la boda, porque no hubo boda. Para cumplir el propósito por el cual Dios la había llamado, ella dice que se haga conmigo conforme a tu palabra. Eso significa, yo voy a hacerlo, cueste lo que cueste. La posibilidad de que José la dejara, el rechazo al saber que estaba embarazada antes de casarse. Imagínese a María contándole esto a alguien. A ver, no me cuadra la fecha. Bueno, es que lo que sucedió, que hace un ángel, en serio. Imagínense lo que tuvo que cargar María, el rechazo, la burla. ¿Usted recuerda que una vez a Jesús le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación? Porque hasta acusaban a Jesús o a María de haber engendrado o de haberle sido infiel a José. Y algo que María tendría que sufrir en su vida como madre terrenal del Señor Jesús es ver el ministerio muy sufrido de su hijo, al punto de verlo colgado en la cruz. ¿Y usted se acuerda que Simeón le dice a María, una espada traspasará tu corazón? Y María, en medio de todo eso, con una fe sencilla que sirve y obedece, dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Una sencilla mujer. No es sorprendente lo que Dios está haciendo en la vida de esta dama. Y así llegamos al número 3 para terminar. Una fe personal que adora. Una fe personal que adora. Nota versículo, voy a leer 39, dice, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. En este momento ya María era portadora del Señor Jesús dentro de su vientre. La concepción había sucedido tal como había dicho el ángel. Versículo 43, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Elizabeth también estaba informada de esto, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, es decir, Juan el Bautista, que ya tenía 6 meses de gestación. Y bienaventurada la que creyó, esta es María, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Y esto es una realidad. Si se cumplió la concepción virginal, todo lo demás se va a cumplir. Si se cumplió la concepción virginal, se cumplirá que Jesús es Salvador, se cumple que Él es el Hijo del Altísimo, pleno Dios y pleno hombre, se cumplirá que es el Rey mesiánico y que su reino no tendrá fin. Elizabeth dice, se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Y esta fe es expresada en adoración. Nota cómo responde María, versículo 46. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Ella sigue entendiendo su carácter y su posición de sierva con humildad, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las naciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. ¿Y por qué decimos que esta es una fe personal que responde en adoración? Nota cómo María
empieza a hablar de sí misma, no con orgullo, pero con humildad, reconociendo quién está haciendo en ella estas grandes cosas. Engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, refiriéndose a ella, porque desde ahora me dirán las naciones, me dirán a mí, a María, bienaventurada por todas las generaciones. Versículo 49, porque me ha hecho a mí grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. María está entendiendo la obra de Dios en su vida de manera personal. Y esto la lleva a engrandecer a Dios. Esta expresión, me ha hecho grandes cosas el poderoso, para nada refleja orgullo, porque ella se considera una sierva. Y lo podemos ver en las primeras palabras que salen en este canto, como se conoce el Magnificat. ¿Por qué le dicen el Magnificat? Porque en latín se conocía como Magnificat anima mea dominum, que significa engrandece mi alma al Señor. María responde, ¿engrandece a quién? Engrandece al ángel Gabriel. Engrandéceme a mí. No, ¿a quién engrandece María? Engrandece mi alma al Señor. María está apuntando los reflectores ¿hacia quién? No hacia ella, está apuntando los reflectores hacia Dios y a su plan eterno que le había sido revelado. No se magnifica ella ni se trata de ella, sino del Señor que ha hecho grandes cosas en ella. Y el Señor que ahora moraba en su vientre. Y María responde con adoración al entender que todo lo que está sucediendo aquí lo ha hecho Dios. Y nota cómo se refiere a Dios. Me ha hecho grandes cosas, ¿quién? El poderoso, que ya mostró que Él es poderoso, porque el ángel le recordó que para Dios no hay nada imposible, y en este momento ella es portadora del Hijo de Dios en su vientre. Y ahora nosotros, hermano, porque Dios en Cristo ha hecho grandes cosas en nosotros, en ti, tú y yo debemos responder con asombro, fe y adoración. Pero tú y yo hemos perdido la capacidad de sorprendernos. Y pasamos por estos pasajes y vemos los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida y simplemente decimos, sí, un huevo. Cuando deberíamos abrir nuestros ojos en emoción y admiración y en asombro al ver las grandes cosas que Dios ha hecho en ti y en mí. Y Dios usa a esta joven frágil, sin reputación, tal vez sin un título, sin nada que ofrecer, a diferencia de aquel sacerdote que estaba en el templo, para mostrar su poder en la debilidad. Y ahora nosotros de este lado de la cruz ya hemos recibido todos los beneficios del Evangelio, y a nosotros ya no nos habla un ángel. Dice, hermano, pues si a mí se me apareciera un ángel, pues chanza. No, hermano, tú no tienes que hacer eso. Hebreos nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y tú hemos recibido la voz del Hijo de Dios a través del Evangelio, y eso no debe dejar de sorprendernos nunca. Ese mensaje llegó a ti, a tu ciudad, a tu colonia, a tu familia y a ti de entre toda tu familia. Dices, es que llegó a Nazaret el mensaje. No, pues si tendría que llegar acá a una metrópolis sería Guadalupe, York. No, ¿por qué? ¿Por qué el mensaje del Evangelio te alcanzó a ti? ¿Por qué el mensaje del Evangelio llegó a ti? ¿Por qué el mensaje llegó a tu colonia? Ni pavimento había para empezar. Y alguien vino y tocó tu puerta y te compartió el mensaje de salvación y te llegó a ti. Pregúntate entre todos tus compañeros con los que estudiaste en la escuela, cuando tú andabas en los mismos pecados que ellos, cuando hacías las mismas cosas que ellos, cuando eras igual de rebelde contra Dios que ellos, ¿por qué tú estás aquí y ellos no? ¿Qué diferencia hay entre tú y ellos? Ninguna. Mismo pecador, mismo juicio, tú recibiste gracia. Y tú eres muy favorecido. Querido hermano, tú dices, el Espíritu, la sombra de Dios vino y cubrió a María, y este ser fue engendrado por obra del Espíritu Santo. Querido hermano, el Espíritu que cubrió a María ahora vive en ti. Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. La presencia del mismo Espíritu de Dios ahora está en ti. Y cuando hablamos de este asunto de la presencia de Dios entre nosotros, regularmente estamos pensando en cosas emocionales. Si se me aparece algo, si me caigo en el suelo y me pongo a llorar, y todo eso puede pasar o no, pero no obvies, no olvides nunca la realidad de que el Espíritu Santo mora en ti. Tú quieres la evidencia de la presencia de Dios en tu vida, voltea a ver a tu hermano en quien mora el Espíritu Santo igual que en ti. Dios morando en ti. Este niño se llamaría Jesús, Salvador. Este Jesús es tu Salvador, hermano. Murió por ti,
Fue sepultado y resucitó para perdonarte y darte vida. ¿Y te acuerdas cómo se refirió el ángel a María cuando le dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo? Esta palabra muy favorecida solamente aparece una vez más en Efesios capítulo 1. Y si María dice que Dios ha hecho grandes cosas con ella, yo creo que tú y yo tenemos que coincidir que también las ha hecho en nosotros. Efesios capítulo 1 dice, bendito, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él, amado. Y esta palabra aceptos es lo que se le dijo a María, muy favorecidos. Hermanos, tú y yo en Cristo hoy somos muy favorecidos. ¿Y por qué perdemos el asombro de lo que Cristo ha hecho en nosotros? ¿Por qué perdemos el asombro de recordar que Cristo se encarnó en este vientre sencillito para nacer, vivir la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir, morir la muerte que tú y yo merecíamos, recibir el justo juicio de Dios y hoy llamarnos aceptos en el amado? Cuando el único acepto es Él. A María se le llamó bienaventurada la que creyó, hermano, por gracia tú y yo somos bienaventurados porque tú y yo hemos creído. Dice Timothy Keller en su libro La Navidad Oculta, deberíamos estar tan sorprendidos como ella de que Dios nos diera, con todas nuestras pequeñeces y fallas, un regalo tan poderoso. Por lo tanto, ningún cristiano debería alejarse jamás de este asombro al poder decir, yo, de todos los perdonados, he sido amado y abrazado por su gracia. Muy, muy favorecidos. Tú y yo podemos decir, como María, sin orgullo, sino con humildad, engrandeciendo a Dios, me ha hecho grandes cosas el poderoso. ¿Ya te acordaste cómo llegaste a la iglesia con tu matrimonio todo destruido? ¿Ya te olvidaste? ¿Cómo viniste quebrantado por el pecado? ¿Cómo viniste desilusionado? ¿Cómo viniste decepcionado habiendo lastimado a otros y siendo lastimado? Y luego Dios te salva, te restaura, comienzas a trabajar en tu vida comienza a tomar rumbo, propósito, y experimentas el perdón, para que ahora vivamos como peleándonos si te sometes o no te sometes, o si te amo o no te amo como Cristo a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque perdimos el asombro de cómo llegamos a Cristo. Sí, hermano, pero yo estoy aquí en el 2024, yo ni estaba en Nazaret, ni yo escuché al ángel, ni se me apareció nada. ¿Qué me ha hecho? ¿Qué grandes cosas me ha hecho a mí? Déjame darte una lista de las grandes cosas que Dios nos ha hecho y que encontramos ahí en Colosenses. Nada más en 2 capítulos. Él te ha hecho santo, 1:1, te ha hecho fiel, 1:2, te ha dado una esperanza reservada en los cielos, 1:5, te ha capacitado, te ha hecho apto, 1:12, te ha librado de las tinieblas, 1:13, te ha trasladado al reino de su amado Hijo, 1:13, te ha redimido, 1:14, te ha perdonado, 1:14, te ha reconciliado en Cristo, 1:22, te vuelve a llamar santo en 1:22, te ha hecho sin mancha en 1:22, te llama irreprensible en 1:22, Cristo está en ti en 1:27, estás completo en Él en 2:4, sepultado con Cristo en 2:12, resucitado con Cristo en 2:12 y en 3:1, vives juntamente con Cristo en capítulo 2, versículo 13, te ha perdonado todo, capítulo 2, versículo 13, y el acta que era contraria fue clavada en la cruz, 2:14. Grandes cosas ha hecho con nosotros, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y yo creo que María, cuando dijo esto, tenía en mente el Salmo 103, cuando dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Y cómo no decir estas palabras de María? Engrandece mi alma. Y en base a esta verdad, ¿cómo no decir? Aquí estamos los siervos del Señor. Que haga conmigo como le parezca, conforme a su palabra. Termino con lo siguiente. Si alguien te pregunta
citando a Timothy Keller, si alguien te pregunta si eres cristiano, no deberías decir, por supuesto, no debería tener nada de supuesto, nada que se dé por sentado. Sería más apropiado decir, sí, lo soy, y es un milagro. Yo, un cristiano, ¿quién lo hubiera pensado? Sin embargo, Él lo hizo y soy suyo. Porque Dios en Cristo ha hecho grandes cosas en nosotros. Tú y yo debemos responder con asombro, fe y adoración. Y tú dices, hermano, pero yo quién soy, yo no soy nada, yo no tengo capacidades, yo no tengo estudios, mira a la señorita de Nazaret. Pero no te quedes viendo a la señorita de Nazaret. Mira a aquel que se encarnó en el vientre de la señorita de Nazaret. Porque no se trata de la señorita de Nazaret, se trata de Cristo. Señor, te pedimos por favor que en esta temporada no nos dejes perder el asombro. Y que por gracia podamos escuchar y ver todo lo que tú has hecho en nosotros. Señor, ¿cuántas veces perdemos de vista el piso y pensamos que somos merecedores de tus bondades y de tu gracia cuando la realidad es que solo merecemos juicio? Pero por Cristo somos receptores de gracia y podemos decirnos muy favorecidos, llenos de gracia, bienaventurados porque por gracia creímos. Y junto con esta jovencita de Nazaret podemos decir, nos has hecho grandes cosas. Y que nuestra respuesta sea en adoración, sea en engrandecerte, en vivir para ti, en buscar conocerte, amarte y servirte mejor. Te necesitamos, Señor, ayúdanos por favor y vuelve nuestros ojos a ti para seguir asombrándonos. Te lo pido en el nombre de Jesús.